Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al webinar número 14. Toca el turno al doctor Aldo Rafael Martínez Cifuentes presentar el tema la dendrocronología como herramienta para estimar la precipitación histórica y la ocurrencia de sequías. En particular, hablar sobre conceptos e identificación de series climatológicas. Este webinar ha causado mucho interés por muchos de los interesados en las actividades del COMEI, sobre todo que están interesados en la reconstrucción de series hidrológicas. Vamos a hablar sobre un poco su currículo antes de que inicie. El doctor Aldo Rafael Martínez Cifuentes es ingeniero mecánica con especialidad en hidráulica por el Tecnológico de La Laguna, en México. Licenciado en Gestión Ambiental por el Instituto Consorcio Clavijero. Es licenciado en Evaluación y Desarrollo Ambiental por la Universidad del Estado de Michoacán. Tiene una maestría en Ciencia de Irrigación enfocada al uso eficiente del agua por el Instituto Tecnológico de Torreón, México. Es maestro en Gestión Ambiental por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango y tiene un doctorado en Ciencias en Sustentabilidad de los Recursos Pecuarios por la Facultad de Agricultura y Zootecnia de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es centro de investigación en los laboratorios de dendrocronología y sistemas de información geográfica del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Pecuarias de México, en particular del Centro Nacional de Investigaciones, y conocida sobre todo en la parte de RASPA, Relaciones Agua-Suelo, Planta y Atmósfera. Bueno, dejémosle la palabra al doctor Aldo Rafael Martínez para que nos presente el tema de dendrocronología en el marco de los webinars organizados por el Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación. Adelante, doctor. Le toca su turno presentar su conferencia. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentar este webinar con un tema muy interesante de la dendrocronología. Igual, pues es un tema pues muy amplio en relación a aspectos forestales. Sin embargo, pues por ahí tiene de gran interés para la agricultura. Por ahí presentaré mi presentación, que tiene como nombre la dendrocronología como herramienta para estimar la precipitación histórica y la ocurrencia de sequías, conceptos e identificación de series climatológicas. Este webinar, ¿qué lleva de contenido? Sí, vamos a comenzar con generalidades, con conceptos dendrocronológicos, conceptos por ahí de anatomía de la madera. Vamos a ver un poco de antecedentes de investigación dendrocronológica en México, principalmente, cómo se relaciona la dendrocronología con otras disciplinas, la identificación de anillos de crecimiento, principios dendrocronológicos que son de suma importancia, la obtención de las muestras, el prefechado, el fechado, medición y desarrollo de la cronología, y también una parte muy importante, que es la reconstrucción climática, ¿sí? Vamos a ver cómo se desarrolla una reconstrucción a través de datos climáticos observados o reconstruidos. También vamos a ver lo que es el análisis de respuesta climática y la reconstrucción de precipitación e identificación de sequías, que es un tema pues, que compete ampliamente a lo que es la agricultura, y por supuesto en las conclusiones. Vamos a comenzar primeramente con los conceptos de dendrocronología. Pues ya sabemos por ahí en las materias de ecología, a lo mejor de primaria, de secundaria, ¿sí? Que si cortamos por ahí una sección, pues vemos por ahí anillos de crecimiento de los árboles. Y a lo mejor por ahí profesores nos comentaron que cada anillo representa un año. Y realmente así es como se representa o como funge la dendrocronología, ¿sí? ¿Qué significa dendrocronología? Viene de la palabra del griego dendros, que significa árbol, cronos, tiempo, logos, conocimiento, estudio. Por lo tanto, la dendrocronología es el conocimiento, estudio de la edad de los árboles. Si se considera un árbol como un instrumento capaz de registrar todos los fenómenos que ocurren en el medio que lo rodea, pues realmente la dendrología no es más como en la ciencia que interpreta o lee todo lo que son los registros ambientales, ¿sí? En las plantas leñosas, principalmente en las coníferas, se pueden datar los crecimientos de sus anillos.
extrayendo información biométrica a cada anillo y asignándolo a estos un año específico del calendario. También por ahí las latifoliadas pueden fecharse. Sin embargo, estas presentan pues condiciones pues más complicadas, ¿no? Para poder hacer el datado anual. También hay otras especies como las tropicales. Estas pues son más complicadas debido a que presentan a lo mejor años que son muy difusos, o a lo mejor estos años no son anuales, por lo tanto no cumple con ciertos parámetros que compete realmente la dendrocronología. Vamos a ver un poco de antecedentes. Él es Andrew Douglas, que es conocido como el padre de la dendrocronología. Este investigador por ahí se preguntaba si los árboles en Arizona están más influenciados por la humedad que por la competencia. Por lo tanto, por ahí se percató que en una rodaja, en la que podemos observar en esta parte, se presentaban anillos muy anchos y anillos muy delgados. Y él lo que infirió es que años muy húmedos representan anillos anchos y años muy secos representan anillos delgados. Por lo tanto, pues este investigador, Douglas, por ahí aplicó el principio del cross-dating o fechado cruzado, que esto es a través de la relación que tienen lo que ya comenté ahorita, los anillos anchos como un periodo húmedo y unos anillos delgados como años secos, perdón. ¿Qué consideraciones hay que tener para poder entender lo que es el principio del cross-dating? Es de que para poder fechar una muestra hay que saber el último año de crecimiento o el año donde se tomó la muestra, ¿sí? Así como la variación que pueda tener este mismo patrón de anillos anchos y anillos delgados en más muestras, en una zona también mucho más amplia. Vamos a algunos aspectos de investigación dendrocronológica. Las primeras cronologías desarrolladas por ahí en México se produjeron por árboles de Pseudotsuga menziesi, que es de la izquierda, y por Abies duranguensis, que es el de la derecha. Que podemos ver la formación de los anillos de ambas especies, pues es muy uniforme, por lo tanto son muy complacientes para poder realizar reconstrucciones climáticas, ¿sí? Estas especies en particular, pues son muy fáciles, digamos, para el datado de los años que tiene el rodal, ¿no? Las primeras reconstrucciones dendrocronológicas realizadas específicamente para México es para la estimación de una reconstrucción de precipitación y también para el índice de severidad de sequía de Palmer. Esos realizados en el área fronteriza del norte del Sonora. Por parte del Laboratorio Nacional de Dendrología del CENIRRASPA, por ahí se han desarrollado más de 150 cronologías, ¿sí? Alrededor de toda la República Mexicana. Hemos trabajado con alrededor de 40 especies diferentes que han permitido conocer las fluctuaciones en la variabilidad del clima, así como en las cuestiones de crecimientos en los árboles, ¿sí? Como podemos observar, por ahí la parte de las costas, pues obviamente existen especies tropicales. Sin embargo, por ahí el datado es muy difícil. Por lo tanto, pues se ha enfocado más que nada por ahí a especies ubicadas en las sierras, madre occidental, madre oriental, y por ahí en el genio volcánico, ¿sí? Cada punto representa pues la especie con la que se ha trabajado, ¿sí? Una parte muy importante es cómo se relaciona la disciplina de la dendrocronología con otras disciplinas, ¿sí? Una de ellas es la dendroclimatología. Esto pues se busca poder ampliar los registros históricos de alguna variable climática, ¿sí? Digo, aquellos que han trabajado con estaciones de clima, que han trabajado por ahí con modelos, pues se han percatado por ahí la calidad que tienen las estaciones climáticas. En calidad me refiero a que si realmente el dato que está por ahí en la base existente realmente me representa lo que sucedió en ese lapso del tiempo. Otra parte muy importante es la extensión que tienen los datos de las estaciones climatológicas, ya que por ahí, si bien nos va, de 70 a 80 años de datos disponibles, también, pues, si tenemos estos 70, 80 años, tenemos datos faltantes. Por lo tanto,
pues tenemos que recurrir por ahí a análisis para poder llenar esos vacíos y poder realizar algún tipo de análisis. Una parte muy importante de la dendroclimatología es poder realizar una reconstrucción lo más larga posible. Esto a través de los anillos de los crecimientos de los árboles. Por lo tanto, hay que dirigirnos o hay que buscar especies muy longevas, ¿sí? Una especie que se ha trabajado por ahí en los Estados Unidos, en Norteamérica, es Pinus longeva, que puede alcanzar casi los 8,000 años de edad. Y también por ahí el grupo de las secoyas. Aquí abajo por ahí presento una tabla de diferentes por ahí especies. Obviamente, pues la gran mayoría en Estados Unidos, ya que pues ahí se ha desarrollado muchísimo el desarrollo de la dendroclimatología, ¿sí? Por ahí, pues en California, ¿sí? La Pseucodendrum giganteum, por ahí en California, con un 3,266 años obtenido de árboles vivos. O sea que a la actualidad esos árboles siguen en pie y sigue contando por ahí ese contador. Otra especie es el Juniperus occidentalis, por ahí con 2,675 años, obtenido también de árboles vivos, ¿sí? El Pinus longeva, por ahí con 7,979, con árboles vivos y subfósiles. ¿Subfósil a qué se refiere? Bueno, a lo mejor pues, los investigadores fueron a campo, por ahí obtuvieron muestras de árboles en pie, de árboles vivos, y también por ahí de algún fósil que se pudiera localizar enterrado, no sé, por ahí tirado. También se obtuvo por ahí la muestra del árbol y se dató. Ahorita más adelante vamos a ver cómo es el principio de la datación. Y por ahí los análisis con especies subfósiles pues permiten poder ampliar lo que es la cronología a través de una cronología flotante, que así es como se le denomina, cuando no se sabe exactamente cuándo murió o esa muestra encuentra por ahí flotando en el tiempo, como no se sabe cuándo murió, por ahí se ajusta a través de una cronología ya establecida y así se puede extender a través del tiempo, ¿sí? Y bueno, presento por ahí otras especies que alcanzan los 3,000 hasta los 4,000 años de edad. Para México, pues no se queda atrás. México por ahí tiene o pues presenta un árbol muy representativo de la República Mexicana, que es el Taxodium mucronatum, o conocido como, también como el sabino o el ahuehuete, ¿sí? Este es un árbol pues que presenta características muy longevas, ¿sí? Por ahí pues se tienen ya diferentes cronologías desarrolladas en toda la República Mexicana, como aquí se presenta en este mapa, ¿sí? Esta especie, ya de acuerdo a análisis que se han realizado en el laboratorio de dendrocronología, se ha datado aquel árbol más longevo de todo México. Este se le denominó como Maximina, ubicado en el ejido Los Peroles, ¿sí? En el municipio de San Luis Potosí, en Río Verde, ¿sí? Este árbol, a través de las técnicas dendrocronológicas, se ha obtenido una fecha, un estimado de 1,600 años, ¿sí? Por ahí pues tenemos conocimiento de que existe el árbol del Tule. Sin embargo, por ahí cuestiones de conservación, pues obviamente no se le pueden hacer este tipo de análisis, ya que por ahí se tiene que trabajar con un barreno de Presler, pero por ahí se han estimado que tiene alrededor de 1,400 años de edad. Obviamente, pues no hay estudios que realmente avalen que tienen esta edad. Sin embargo, por las características que tiene y pues en comparación a otros individuos de la misma especie, pues se ha estimado que tiene 1,400 años de edad. Sin embargo, pues como ya lo mencioné, el sabino, el ahuehuete que se encuentra en Los Peroles, en Río Verde, San Luis Potosí, es aquel que tiene la mayor cantidad de años hasta la actualidad, que es este árbol que se encuentra aquí en esta foto a la izquierda. Aquí un servidor está por ahí posando junto a este majestuoso espécimen. Otra disciplina que compete o que se relaciona también a la dendrocronología es la dendroecología, ¿sí? Es la rama que aplica la técnica, obviamente, de la dendrocronología, del tratado de los árboles,
para poder conocer diferentes procesos ecológicos. Aquí compete mucho a las cuestiones forestales para el manejo, para saber qué tanto tarda cierto rodal para alcanzar la siguiente categoría. Esto es mucho para aprovechamiento y también de gran utilidad para la dinámica de poblaciones y comunidades arbóreas, en análisis de estructura, de edades de los árboles y en la determinación de patrones temporales y espaciales que inciden en el establecimiento de las especies. ¿Qué quiere decir? Que se data por ahí cierto rodal para ver qué edad tiene y poder conocer por ahí los procesos de sucesión que se tienen. Otra disciplina relacionada con la dendrocronología es la dendrogeomorfología, ¿sí? Ya que a través de técnicas dendrocronológicas se pueden hacer estimaciones de cuánto suelo se pierde en cierta zona, la incidencia de avalancha, de nieves o de rocas y la recesión de los glaciares. ¿Esto por qué? Porque cuando existe una avalancha, un deslave por ahí, en cierta pendiente, cuando las rocas golpean a los árboles, estas provocan cicatrices mecánicas como golpes. Por lo tanto, queda registrado cuándo sucedió esa avalancha y si podemos datar la muestra, podemos saber realmente cuándo sucedió. También podemos determinar en qué estación sucedió ese evento, ¿sí? Algo similar es con la dendropirología, que es la reconstrucción de los regímenes de incendios. Cuando ocurre un incendio en algún bosque, por ahí se queda registrada una cicatriz. Aquí como lo presento en esta imagen central, esto es un daño mecánico por alguna avalancha. Si fuera por un incendio, por ahí podemos observar cierta, pues sí, que está quemada esta cicatriz, cierta carbonización, lo cual, pues podemos datar esa muestra, podemos saber exactamente cuándo sucedió ese incendio. Y esto es de gran utilidad para manejos ecológicos y para manejos del incendio, ya que podemos hacer por ahí los tomadores de decisiones, la CONAFOR, la Semarnat, la CONANT también, puede realizar planes para poder saber cada cuándo se puede presentar un incendio, ya que estos muchas ocasiones son cíclicos, por lo tanto podemos predecir cuándo puede suceder un incendio. Vamos a una parte pues muy interesante que es la identificación de los anillos de crecimiento. Un anillo anual de crecimiento del xilema se forma en el exterior del que se formó en el año anterior. Obviamente son consecutivos. Este se divide en dos porciones, conocido como la madera temprana y la madera tardía. Por ello, esta figura representa muy bien eso que les acabo de comentar. La madera temprana es la parte más clarita, ¿sí? En la sección, en la muestra que tenemos. ¿Esto cómo se diferencia? Pues tiene células mucho más grandes, ya que pues, es una etapa rápida de crecimiento del árbol, células grandes, paredes celulares muy pequeñas, ¿sí? Y por eso por ahí genera lo que es la madera temprana. Ya llega una etapa por ahí de que ya está terminando su etapa de crecimiento el árbol y genera lo que es la madera tardía. Este tiene como característica de que son células pues más pequeñas y paredes mucho más gruesas, lo que permite pues mayor sostén a lo que es la estructura arbórea. Si le damos por ahí un zoom a esta imagen, esta es lo que podíamos observar, ¿sí? Esta delimita de un anillo a otro, ¿sí? Podemos ver que las células son muchísimo más grandes y las paredes son más delgadas. Por lo tanto, la madera tardía es al contrario, células mucho más pequeñas y paredes mucho más gruesas. Y con esto pues podemos diferenciar también diferentes etapas estacionales al momento de por ahí realizar una reconstrucción. Está pues altamente asociado, hablando de precipitación, lo que es la lluvia invierno-primavera a la madera temprana y por ahí lluvia de verano, la característica del monzón de Norteamérica, se refleja mejor en lo que es la madera tardía. Entonces, por ahí para análisis de asociación o de respuesta climática, podemos ver el potencial que tienen ciertas especies para poder realizar reconstrucciones estacionales, ¿sí? Una parte muy importante que hay que tomar en consideración son ciertos principios dendrocronológicos, ¿sí? Uno de ellos es que los árboles deben de presentar solo un anillo por cada estación de crecimiento.
no se pueden utilizar especies que agreguen más de un anillo anual durante una estación de crecimiento. Esto es porque se pretende realizar una reconstrucción anual. Por lo tanto, pues las especies de coníferas son ideales para este tipo de análisis, ¿sí? Pero hay especies que a lo mejor un año está conformado por dos anillos, por ahí es muy difuso o es muy complicado en muchas especies, por ahí delimitar cuándo termina un año, cuándo empieza otro año. Por lo tanto, un principio primordial es saber realmente especies que tienen anillos bien delimitados anualmente. Otro principio es que el crecimiento estacional total es el resultado de muchos factores interrelacionados, como genéticos y medioambientales. Solo un factor medioambiental debe dominar y limitar el crecimiento. Aquí pone un ejemplo que es en el sureste de Estados Unidos de América y en el norte de México, pues el factor limitante es la precipitación. Este aspecto es muy importante al momento de seleccionar la especie y también la zona a la que uno va a estudiar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un árbol que se encuentra en una zona plana, con suelos fértiles, con pues buena disponibilidad de agua, de lluvia, esa especie, ese árbol no nos va a servir, ya que pues no existe un factor ambiental limitante que permita realizar sus cuestiones fisiológicas del árbol. Por lo tanto, pues no es de utilidad. Sin embargo, por ahí un árbol que se encuentra en suelos escarpados, en suelos poco fértiles, donde solamente obtiene por ahí, humedad, agua a través de la precipitación, por esa especie, ese árbol, ese rodal, sí va a ser de utilidad para poder realizar un análisis cronológico, dendrocronológico. El crecimiento que se propicia por el factor limitante clima debe de variar en intensidad de año a año y los anillos anuales resultantes deben reflejar la variación en su anchura de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de existir cierta variabilidad, pues ya registrada por ahí en estaciones, de cómo se ha comportado el clima. O sea, que realmente debe de existir una variabilidad que se refleje en esa variable limitante. También pues una variable limitante puede ser la temperatura, ¿sí? Por lo tanto, podemos reconstruir también esa variable, ¿sí? Otro principio es que la variable ambiental, el limitante, debe ser uniforme sobre un área geográfica extensa, ¿sí? O sea, que la zona no tiene que presentar por ahí ciertos patrones muy individuales, no. O sea, debe de existir pues una amplia región geográfica y esa variable o ese factor pues tiene que representar toda una zona. ¿Cómo se representa un anillo de crecimiento? Porque pues ya sabemos, o lo hemos por ahí visto, que pues los árboles están sujetos a diferentes cuestiones, diferentes circunstancias. Cada rodal pues es muy diferente, ¿sí? Por ahí pues está dado una descomposición de las series de crecimiento. ¿Para qué? Para poder identificar la variable que nosotros queremos reconstruir. En este caso pues es la parte climática que está dentro de los anillos de los árboles, ¿sí? Esta ecuación, la RT, viene siendo lo que es el ancho de anillo observado para un año determinado, ¿sí? Esta ecuación, pues por ahí compete para cada anillo, porque para cada anillo, cada año, pues son diferentes circunstancias, diferentes cuestiones climáticas también, también están relacionadas a cuestiones de manejo, ¿sí? Por ahí a competencia entre individuos también, ¿sí? Por lo tanto, cada año es muy diferente al otro. Entonces, este coeficiente, la AT, es la tendencia por edad, por el tamaño. ¿Qué quiere decir este aspecto? Por ahí, si vemos esta imagen, el arbolito empezó a crecer, aquí está la médula, y los anillos, los primeros que se van dando en su etapa temprana de crecimiento, pues son muy anchos comparados con estos que están ya por ahí en años más después, más posteriores. Pero no significa que en esta etapa llovió más y que en esta etapa llovió menos, no. Las condiciones climáticas
obviamente a través de variabilidades, pero ha sido uniforme. Sin embargo, las cuestiones geométricas son las que han influenciado este crecimiento. ¿Por qué? Porque la madera pues se tiene que distribuir muchísimo más cuando va creciendo en diámetro el árbol, ¿sí? O sea, y por tal motivo, como se distribuye mucho más madera, acá al final de casi llegando a la corteza, por eso se ven los anillos mucho más pequeños. O sea, no significa que no haya llovido igual o más en relación a las etapas tempranas de crecimiento, ¿sí? Y esta es la CT, es por ahí la variable que nos interesa hablando climatológicamente, ya que es la señal climática que se registra en el individuo. DT son pulsos generados por disturbios endógenos por la competencia. Esto es ya que si se encuentra por ahí un rodal, tenemos varios individuos, por ahí hay aprovechamiento, por lo tanto existe una liberación más de madera, ya que pues no hay tanta competencia entre los individuos y pues puede por ahí obtener pues más nutrientes, porque pues ya no va a haber por ahí algún árbol que estuviera a un lado, por lo tanto, pues son efectos por disturbios como competencia, ¿sí? La D2 son pulsos generados por disturbios exógenos, tales como plagas, enfermedades o aprovechamientos. Esto porque pues alguna enfermedad puede entrarse el árbol y por ahí puede ocasionar que los crecimientos pues no sean uniformes, a lo mejor puede generar por ahí estrés, que pues ya se diferencian de año entre año, ¿sí? ET es la variación explicada por algún otro tipo de señales, ¿sí? Y pues tenemos lo que es el indicador binario para que nos diga si existe o no ese tipo de presencia, ¿no? También una parte pues muy importante es la selección del sitio, ya que como se comentó, se debe de muestrear, se debe de obtener por ahí muestras de especies donde se encuentren o el factor ambiental pues sea el factor limitante, ¿sí? Como ya lo mencioné anteriormente. Eh, Como ejemplo, se tiene que una especie que responda a temperatura, por ahí generará una señal pues mucho más fuerte, donde esta pues sea una limitante. Y una especie que responda a precipitación genera una señal mucho más fuerte, donde obviamente exista menos lluvia. También hay que por ahí dirigirnos al momento de hacer los muestreos endocronológicos a, a zonas con terrenos de ladera, con poca disponibilidad de humedad, donde los individuos están más limitados para esta variable, por la humedad, y son más susceptibles a registrar la señal climática. Es lo que les acabo de comentar en diapositivas anteriores. Hay que obtener por ahí especies o individuos donde su factor limitante sea la que permita realizar la reconstrucción. Los árboles que seleccionan son aquellos de apariencia longeva, ya que pues para análisis dendroclimáticos el objetivo primordial es reconstruir el clima lo más que se pueda. Por ende, hay que dirigirse a aquellos individuos que presentan por ahí ciertas características que puedan referenciarlo como longevo. ¿Qué características son estas? Pues por ahí tienen la punta seca, la copa aplanada, el tallo, las ramas están en forma espiraladas, no presentan ramas inferiores, ¿sí? Son por ahí ciertas características que uno puede tomar en consideración para poder identificar árboles longevos. Aquí presento dos fotografías, estas de pino y estas de taxodium y estas de pino. Podemos ver la forma espiralada que tienen ambos individuos. Esta es una característica que por ahí me puede referenciar a que sea un individuo longevo, ¿sí? ¿Cómo se obtienen las muestras de estos individuos? Esto a través del taladro de Pressler, ¿sí? Ese taladro permite obtener virutas o núcleos de crecimientos de los árboles. ¿Cómo se lleva este procedimiento? Bueno, se selecciona el individuo, como ya lo vimos, hay que dirigirnos a árboles longevos y se coloca el taladro a la altura del pecho, alrededor de 1.35 metros, ¿sí?
Se introduce el taladro y como en la parte final, cuenta con un hilo, va rompiendo la madera y por dentro, como está hueco, se va adentrando lo que es el núcleo de crecimiento. Por lo tanto, al momento de extraer ese núcleo, podemos obtener una muestra de los radios, ¿sí? Esta parte es muy importante, ya que un mal obtención de muestras, un mal muestreo, pues me genera malas muestras. Por lo tanto, va a ser muy difícil poder realizar análisis posteriores. Análisis posteriores, pues es el fechado y por siguiente una reconstrucción. Sin embargo, por eso hay que tener muchísimo cuidado en este aspecto de lo que es la obtención de las muestras de crecimiento. Eh, lo que sería ideal cuando se va a un muestreo en campo es obtener por ahí rodajas, ya que a través de ellas pues se puede tener se puede apreciar muchísimo mejor el, los crecimientos, ya que pues tenemos toda la superficie y no solamente como son las virutas. Sin embargo, por ahí pues es recomendable obtener 4 repeticiones por cada árbol de los 4 diferentes orientaciones, norte, sur, este, oeste. ¿Por qué? Porque a lo mejor en cierta orientación el crecimiento es diferente a la otra orientación y eso me va a provocar o me va a dificultar por ahí el fechado. Eh, una parte siguiente, después de lo que tuvimos unas muestras, es el prefechado. El prefechado es a través de la técnica del skeleton plot, que es una forma gráfica de representar de manera subjetiva el grosor de los anillos. Este proceso de fechado se inicia con la construcción de un gráfico de crecimiento llamado skeleton plot. Esto es prácticamente papel milimétrico, donde a través de líneas verticales vamos identificando un patrón, ¿sí? Esta metodología pues se hace con cada muestra que nosotros traigamos de campo. Esto es de manera individual, ¿sí? ¿Cómo se hace un skeleton plot? Bueno, hay que por ahí dividir el papel milimétrico por décadas, ¿sí? En 0 colocamos el anillo interior, o sea, el más cercano a la médula, ¿sí? Y vamos a identificar aquellos anillos muy delgados que se presenten, que se encuentren en la muestra, ¿sí? Cada anillo pequeño vamos a representarlo con una línea vertical en nuestro papel milimétrico, nuestro esqueleto. Mientras más delgado esté el anillo, va a ser la línea mucho más grande. Esto para poder obtener un patrón de crecimiento. Y ahora, si tenemos diferentes patrones de crecimiento, o sea, diferentes muestras, podemos obtener un gráfico compuesto, o también se llama como máster, ¿sí? En ella se pueden observar aquellos patrones que se repliquen, que sean más consecutivos entre todas las muestras que se generaron. Aquí es un ejemplo pues muy visual. Este es el gráfico compuesto. Podemos ver que toda esta línea, o sea, las líneas o los anillos delgados, pues se repiten en todas estas muestras, ¿sí? Por lo tanto, ese es el patrón que tiene esa zona, ese sitio, y se representa promediando el tamaño de las líneas para poder realizar un gráfico compuesto. Este tipo de gráficos masters y los skeleton plots son de gran utilidad, ya que permiten por ahí identificar ciertas características biológicas, no sé, fisiológicas que se encuentren en las especies. Por ejemplo, si existe por ahí alguna época de sequía, a lo mejor alguna plaga también, por ahí la muestra va a presentar anillos falsos, anillos perdidos, no sé, anillos dobles. Hay ciertos aspectos que se van a diluir, se van a presentar dentro de las muestras. Un ejemplo es este. Vemos que tiene, digamos que son 2 muestras de un mismo árbol, ¿sí? Vemos que tiene por ahí la similitud del patrón. Sin embargo,
este anillo está presente en esta muestra, pero no se encuentra en esta muestra. Por lo tanto, aquí hay un anillo perdido. Entonces, si graficamos, cada anillo en estos esqueletos, podemos por ahí determinar si a lo mejor realizamos este esqueleto y no lo identificamos en esta muestra, pero en las demás muestras sí, entonces ahí podemos deducir que tenemos un anillo perdido, ¿sí? Y pues por ahí tenerlo en consideración para el proceso de medición, que es el siguiente proceso que se lleva en la dendrocronología. Este se hace a través de un equipo llamado Belmex, ¿sí? Que es un micrómetro electrónico con 0.01 milímetros de precisión. También cuenta con una platina deslizante, que es esta de aquí abajo. Obviamente necesitamos una computadora donde se instale el programa. En este caso, pues se usa el Measure J2X, ¿sí? También tenemos el micrómetro electrónico. ¿Cómo es el proceso de medición? Se coloca una muestra, una viruta, arriba de la platina deslizante. Esta es una manivela, ¿sí? Va girando esa manivela y va realizando un movimiento lineal. Por lo tanto, a través del microscopio, podemos identificar anillo por anillo, ¿sí? En este caso, pues, es una retícula graduada, porque pues hay que realmente delimitar cuándo o cómo se va presentando ese patrón de anillos. Aquí es el inicio, la platina se va a ir moviendo, por lo tanto, podemos hacer la medición lineal del ancho de anillo, ¿sí? Aquellas especies que permiten realizar mediciones de madera temprana y madera tardía, pues sería lo más óptimo. Hay ciertas especies que es muy difícil o es muy difuso esta delimitación de madera temprana y madera tardía, por lo tanto, pues solamente se pueden hacer mediciones de anillo total. Sin embargo, pues son de gran utilidad, ya que por ahí representa pues todas las condiciones anuales a las que estuvo sujeta por ahí la especie, el rodal. Posteriormente, ya que hayamos datado, ya que hayamos medido muestra por muestra, hay que constatar o hay que verificar si realmente nuestro fechado estuvo bien. Esto se hace a través del programa llamado Cofecha y este genera por ahí correlaciones por segmentos que me permiten determinar realmente si mi fechado estuvo bien o estuvo mal. Esto lo hace de manera individual. Ya que hayamos pasado el proceso de cofechado, o sea, que estemos realmente seguros de que este año corresponde a tal año, sigue un proceso llamado de estandarización. ¿Qué hace este proceso de estandarización? Me quita aquellos aspectos que no me interesan, como son las cuestiones de forma, las cuestiones de factores ajenos a lo que no realmente nosotros queremos analizar, lo que es el clima. Quitamos cuestiones por ahí de competencias, el efecto biológico, el efecto por plagas, ¿sí? Entonces, la estandarización, ¿qué hace? Me genera, bueno, me agrega una curva exponencial negativa para poder obtener índices, que eso es lo que nosotros realmente queremos trabajar. O sea, hay estudios que también son necesarios por ahí el datado realmente del ancho de anillo. Sin embargo, para un estudio dendroclimático, lo que se requiere son índices de ancho de anillo. Y eso se hace a través de un programa llamado Barstan, que hace exactamente lo que les comento, estandariza mi serie para poder obtener índices. Lo que me hace es quitar todos aquellos efectos que no me interesan, que no atañen el estudio y nada más me deja lo que es el aspecto climático. Vamos a la parte de lo que es la reconstrucción. Para poder hacer una reconstrucción necesitamos de dos insumos. Uno es la cronología desarrollada y otro son datos observados de la variable limitante que nosotros queramos reconstruir, ¿sí? Pues muchos, pues ya por ahí, pues hemos trabajado con diferentes bases de datos. Cada quien, pues ahí ha visto cómo es
o cómo se encuentran constituidas estas bases. Tenemos el ERIC, el CLICOM, por ahí del CISESE, por ahí las estaciones que se encuentran en la página del Servicio Meteorológico, o también con información procedente de datos asimilados o por ahí de satélites, ¿sí? Entonces, requerimos datos observados, ¿sí? Aquí, a manera de ejemplo, tengo el sismograma para la cuenca del río Mayo, ¿sí? En Sonora. Por ahí los obtuve a través del modelo NLDAS de la NASA, ¿sí? Obtuve los valores mensuales para lo que es la precipitación y la temperatura. Son datos rasters que tuve que por ahí que depurar, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el procedimiento para una reconstrucción? Primero que nada, hay que realizar un análisis de respuesta climática. ¿Qué es esto? Bueno, es determinar o observar cómo influye el clima en el crecimiento de los árboles. Esto a través de la cronología desarrollada, ¿sí? En este caso, esta gráfica pues muestra aquellos periodos que son, que tienen pues correlaciones pues más altas. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente hubo influencia de esta variable, en este caso la precipitación, para este periodo, de octubre a mayo. ¿Por qué se hace un análisis con meses previos? Ya que por ahí la precipitación que ocurre en una zona, digamos, ocurre lluvia de verano en Chihuahua debido al monzón de Norteamérica, el agua se encuentra disponible en el suelo del año pasado, o a lo mejor lluvia invernal en este caso. Cae lluvia por ahí de octubre, noviembre, diciembre, se encuentra disponible en el suelo y posteriormente es aprovechada por el árbol. Entonces, realmente la mayor influencia que tiene esa variable, en este caso la precipitación, es a partir desde octubre del año previo hasta mayo del año actual. Esto pues se puede realizar en un software que se llama Dendroclim, ¿sí? Este software ayuda a determinar qué periodos son los más importantes o los que realmente tienen la influencia por la variable, ¿sí? En este caso, pues mi periodo más significativo fue de octubre a mayo, ¿sí? Tuvo una correlación de 0.71 con 35 datos y pues estamos trabajando con una significancia del 95. Esta gráfica podemos ver la similitud que tiene el ancho de anillo, la línea punteada y los datos de lluvia acumulada, octubre-mayo. Podemos ver que existe cierta semejanza entre estas dos variables. Por lo tanto, pues es factible poder realizar una reconstrucción, ¿sí? Una parte muy importante que hay que tener en cuenta es que nosotros no vamos a definir qué vamos a reconstruir, ¿sí? El análisis de respuesta es aquel que me va a decir si podemos o no reconstruir la variable y también qué periodo podemos reconstruir. Eh, Observamos, tenemos el modelo a través del índice de madera temprana y la precipitación acumulada de octubre-mayo. Tenemos el modelo. Por lo tanto, hay que calibrar este modelo para poder constatar que realmente me cumpla el dicho de que me presenta una precipitación estacional, ¿sí? Esto se hace a través de un proceso de calibración y verificación, ¿sí? Tenemos por ahí la lluvia observada, que es la línea más gruesa, y la lluvia reconstruida, que es la línea punteada. Este proceso se hace a través de dividir ambos periodos y por ello obtener ciertos estadísticos. En este caso se obtuvo la correlación de Pearson, la reducción del error, el valor de T, prueba de signos y la primera diferencia negativa. Podemos observar que la gran mayoría de ellos fue significativo, por lo tanto se cumple el, el supuesto de que mi modelo realmente me predice o me estima la lluvia que nosotros estamos analizando, en este caso la lluvia de octubre-mayo.
Y ya aplicando el modelo, podemos reconstruir la precipitación, ¿sí? Por ahí a través, en este caso, pues fue a partir de 1750 hasta el 2014. Digo, se pueden por ahí anexar los datos de 2014 en adelante. Sin embargo, a manera de ejemplo, lo dejé hasta el 2014, ¿sí? Si por ahí colocamos o identificamos la media y le sumamos y le restamos la desviación estándar, podemos determinar aquellos periodos que se catalogaron como muy secos, ¿sí? En este caso, de 1760 a 1763, que viene siendo este periodo, ¿sí? Estos eventos, como se puede apreciar en la gráfica, sobresalen en los datos de precipitación a través del tiempo, ¿sí? También, pues, ¿qué se pueden obtener? Pues datos muy húmedos que se encuentran por encima de la línea roja. Son eventos con muchas precipitaciones, con mucha cantidad de lluvia que se presentaron por ahí en Sonora, en la cuenca del río Mayo. Aquí, pues, podemos observar este periodo. Es un periodo de gran sequía a nivel nacional en el norte de México, la sequía de 1950, ¿sí? Podemos por ello observar la extensión que tuvo en el tiempo, ¿sí? Y pues los demás eventos muy secos que se lograron ubicar gracias a la reconstrucción de la precipitación estacional. Otro ejemplo es esta reconstrucción realizada en la región de Río Sabinas, esto con Taxodium, con Sabino, ¿sí? Aquí en esta reconstrucción también podemos identificar aquellos periodos muy, muy secos que por ahí tuvieron repercusiones a nivel nacional, prácticamente por ahí en el noroeste de México, ¿sí? Vemos las diferencias que tienen estas reconstrucciones. Esta de Sabinas, de Coahuila, es la de la lluvia abril-junio, ¿sí? Entonces, pues esta cronología, este análisis me permitió poder reconstruir esta lluvia en comparación a la de invierno-primavera que fue en el río Mayo. ¿Qué conclusiones podemos por ahí definir de la dendrocronología, de la dendroclimatología? Es que la integración de bases de datos paleoclimáticos y las reconstrucciones, pues son factibles para diferentes análisis, ¿sí? Y pues de gran utilidad para cuestiones de manejos, para la integración por ahí de esquemas de manejo y uso eficiente del agua. También podemos concluir que estudios de fluctuación climáticas en el tiempo, ya sean sequías o inundaciones, pues pueden ser también reconstrucciones de flujos de agua en sistemas hidrológicos, cambios climáticos globales por efecto de la deforestación, contaminación, calentamiento global. Por ahí estudios ecológicos, sucesiones, frecuencia de incendios, plagas, pues son de gran utilidad para efectos de conservación y restauración de ecosistemas, que esto pues se puede ampliar muchísimo más a través de estudios dendroecológicos, ¿sí? Y pues todos los efectos de aprovechamiento sustentable en rodales que permiten por ahí pues hacer más eficientes nuestros bosques, que es una parte pues muy muy importante y que la dendrocología puede complementar todo ese tipo de estudios. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Dejo mi correo im-aldo09@hotmail.com para cualquier pregunta, cualquier comentario, y pues realmente estoy a sus órdenes y muchísimas gracias por esta oportunidad al Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes.